Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 1 de agosto, ¿verdad? ¿Todavía? Estamos empezando. 1 de agosto, sí, sí, claro. ¿Cómo se me hace muy fácil cuando ya es 1 de agosto? Sientes como que ya estamos días de muertos, luego... No, el grito de la No, independencia. más bien ya estamos muertos y Ya sigue la estamos- situación así. De eso vamos, pegando el grito. de eso vamos a hablar. Luego viene lo del precisamente. grito, sí. Hoy es jueves 1 de agosto del 2013. Bienvenidos una vez más. Gracias por sintonizarnos aquí en su programa A Otro Nivel. Me encuentro en medio de dos grandes... No, pues ya no puedo premiarlos más con lo que ellos saben hacer. Dos grandes discernadores de la palabra. Enrique Alfaro está del lado izquierdo. Gracias. Y Daniel Flores Meneses está del lado derecho. Por supuesto. Yo pensé que iba a ser Enrique Peña Nieto. No, pues eso. Pues bueno, vamos a arrancar hoy con un tema muy interesante. Se ha estado hablando tanto se ha estado hablando de reformas estructurales que el país requiere y urge, Bueno, ya salieron algunas, ¿eh? pero todavía no están en vigor. Bueno, las dos que van a reconformar todo son las energéticas. Pues están ahí pero todavía. no la educativa, en ya el salió la horno ahí. educación, ya salió la de radio, televisión y cine, bueno, lo que le llaman Telecomunicaciones. Ya están todo, lo que falta es que les faltan todavía Las las piezas secundarias. secundarias, ¿no? Pero bueno, ya están. Bueno, ya es un avance. Así es. Bueno, pues ahora la de gran calado, ¿no? Que así le han llamado a la reforma que propone el PAN, la reforma energética, que esto ha sido como que una madeja de hilo de oro muy sustancial y la quieren jalar a ver hasta dónde da, ¿no? Y el tema de hoy que hemos preparado para ustedes es: ¿la reforma energética sacará de la pobreza al país o es una coyuntura política? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Daniel? No, claro, la reforma energética está diseñada o debe de ser diseñada, ¿sí? Para darle al país toda la estructura económica que necesita. Lo que pasa es que la estructura económica que tiene ahorita es obsoleta. Petróleos mexicanos. Es que cuando hablamos de energéticos, hablamos de petróleos mexicanos. Obligadamente. No hay de otra. Y Petróleos Mexicanos se burocratizó, se sindicalizó, se corrompió y ahora está peor, porque ahora los grandes cárteles de la droga o de no droga están succionando en las líneas de conducción gasolina, Los ductos. mientras a cada mes sube y sube la gasolina. México no produce su gasolina, lo tiene que mandar a refinar a los Estados Unidos, lo traen aquí, es carísima, a pesar de que somos un país productor de petróleo y bueno, nuestras plataformas marinas, nuestras plataformas para descubrir más yacimientos están prácticamente detenidas, no tiene dinero, paga más en asuntos Exploración. no, para los sindicatos y para los contratos que hay. En los convenios Sí, los soterrados, convenios, ¿no? Entonces, Pemex está totalmente bocabajeado. Pemex tiene que ser repuesto. Desgraciadamente, lo que funcionó un tiempo ya no funciona ahora, que es el sindicalismo. El sindicalismo, digo, yo no estuve en contra del sindicalismo hasta que nuestro país se abrió y las tecnologías llegaron y ahora resulta que el sindicalismo es un dique para que las empresas como Petróleos Mexicanos sigan adelante. Ves cómo los líderes, como Romero Deschamps, viaja en los aviones, cómo lleva a sus hijos, todo lo que presumen, todo eso que ha caracterizado. La hija, ¿no? Hasta la los hija, perros, sí. No, hombre. Ya quisiera yo a mi Lalo, así es, tengo un crocker inglés ahí en mi casa, se llama Lalo. Ese pobre a veces tiene que comer tortilla, ¿no? Pero y estos hasta el avión los llevan. ¿Tú cómo ves, Bueno, Enrique? como bien decías al principio, se está hablando en todos los medios de varias reformas al mismo tiempo. Yo no recuerdo que se ocuparan tanto los analistas y los medios de hablar de tantas reformas a la vez. Sí, Porque si bien ya se superaron algunas, como mencionaba Daniel, también es cierto que se acercan tres fundamentales. Sí, las tres. La política, que la acaban de dividir, la energética, que es importantísima porque, como bien dice Daniel, obligadamente tiene que ver con Pemex y con Comisión Federal de Electricidad,
y la hacendaria, pero estas dos últimas están hermanadas por una sencilla circunstancia. Por ejemplo, un solo dato. Pemex, de lo que significa la renta petrolera, la ganancia que se obtiene por la explotación de los hidrocarburos, el 70% de su ganancia se va al presupuesto federal. Y para el total del presupuesto federal, lo que aporta Pemex es una tercera parte. Sí. De esa importancia es Pemex, Es. que es una empresa de explotación de hidrocarburos, que tiene que ver principalmente con la reforma energética, pero también con la reforma hacendaria. A mí me llama mucho la atención que el secretario de Hacienda está en su papel, Luis Videgaray, de hablar de números, de hablar de ingresos, ¿no? Y de egresos. Y dice que lo fundamental en este país, en este proceso de reformas, en esta transición legislativa, es que aterricen, pero de ya, la reforma energética y la reforma hacendaria. ¿Por qué? Antepone el concepto de pobreza. Es la única forma que dice de abatir el rezago de la pobreza, que además, vale la pena comentarlo, se incrementó. Sí. O sea, no ha bajado, se incrementó. Es increíble, o sea, los datos oficiales El Coneval, revelan eso, que se incrementó la pobreza en este país. 53.3 millones de pobres. Más que incrementarse la pobreza, los datos que se están dando son de la pobreza que dejó acumulada Calderón, ¿sí? Y eso también hay que decirlo, porque no el acumulamiento, bueno, la pobreza ahí está, vaya, digo, nadie lo puede negar. Ha venido gradualmente aumentando. Pero los datos del Coneval y de INEGI, pues son de las que se hicieron el año pasado, ¿sí? Las encuestas. Y entonces, ahí está. Lo que bajó fue nada más la pobreza extrema en un punto, ¿sí? Pero eso es muy engañoso, no tiene nada que ver. Puede decirse que no se movió. No se movió, como yo les decía, y lo decía también ayer, no sé si lo... Y es que eso, ¿no? La pobreza extrema habla del fracaso en muchos programas del Estado mexicano, con mayúsculas, es decir, independientemente del gobierno que haya estado en la titularidad del gobierno federal, es el Estado mexicano el que no ha podido darle a sus gobernados, a su población, mejores niveles de vida. Sí. Y es que el Estado mexicano también, Miguel, fue prácticamente confiscado por los partidos políticos. Ese es el problema más grande. 70 años del PRI. Luego vinieron los 12 del PAN, donde los mexicanos creíamos que el PAN podía empezar a hacer las grandes reformas. Y resultó que se adhirieron al viejo esquema tricolor, al viejo esquema priista, y no pasó nada. Al contrario, el señor Calderón nos dejó un país convulsionado por la violencia. 60, 70 mil muertos, ¿sí? En esa etapa es verdaderamente una guerra. Digo, a lo mejor me equivoco, o los términos son demasiado grotescos y demasiado horrorosos, pero es la verdad. Pero lo que dices de los partidos políticos, creo que ese es precisamente el problema más grave que tiene este país. Claro. Que como Estado, el ente jurídico, población y gobierno son posiblemente los factores de la balanza, y los partidos son el fiel de la balanza. Los partidos están disputando el poder sin tomar en cuenta la participación de gobierno con su responsabilidad frente a la población. Y el Estado queda en una actitud de rehén para el chantaje político y de posiciones de poder. Entonces, ahora, las reformas que requiere, las reformas estructurales de las que tanto refiere el gobierno federal, para poder tener el marco normativo de manera transparente y poder reformar en este país, transformar la economía y el beneficio con programas sociales de los que tanto se habla escudado o pretextado o manejado con la pobreza. Bueno, si esta fuera la vía y los partidos políticos no se ponen de acuerdo, que ya unos amenazan con irse a la calle, otros con ya están en la calle, algunos. Con pedir que se haga un referéndum, ¿no? Y otros que la consulta pública, y que por cierto ya andan ahí en la disputa de que sí o que no. Y el concepto aquel de privatizador,
gobierno privatizador que se pretende privatizar Pemex, como que se ha ido diluyendo, ¿no? Porque ya hay una causa muy específica que da un referente, el PAN, que precisamente presenta ya esta propuesta como una propuesta de gran calado, y la consideran de gran calado porque es muy completa. Es ambiciosa. Rescata el PAN en su exposición de motivos el nacimiento de la responsabilidad del Estado como órgano rector de los recursos de la nación, etiquetado así como son los hidrocarburos y el petróleo. Yo no soy experto en cuestiones legislativas, por supuesto, de leyes, no soy abogado, soy periodista, pero la reforma del PAN está bajo la visión del PAN. Incluso Falta, los ¿sí, no? sostienen, ¿eh? Sí. Lo dicen. Sí, falta la visión del gobierno. Y dice Enrique Peña Nieto, ahora venía yo escuchando también en el noticiero de López Dóriga, habló con el presidente desde el hospital y el presidente dijo que la próxima semana envía la iniciativa. La iniciativa energética. Como tal, ya Sí, iniciativa. sí. Bueno, al menos es la propuesta de iniciativa. Porque la verdad sea dicha es que el PAN y el PRD no van a ir a ninguna reforma energética ni hacendaria antes que la política. Si no hay reforma política, y hacen bien, porque si hacen reforma energética y no hay política, ¿de qué sirve? Bueno, ¿Ya me entendiste? Entonces yo creo que el presidente todavía no las tiene todas seguras, ¿sí? Porque el PRI, el PAN y el PRD no van a ir a las reformas si antes no se da la reforma política. Acaba de hacerse una operación política que tiene que ver con lo que mencionas, Daniel. De parte del PAN y del PRD habían advertido de que sin reforma política no entraban a la reforma energética. Pero sucede, es un amago, porque lo hicieron también que se retiraban del pacto. Y del lado del PRI dijeron, no, así con chantajes no le entramos, pero tuvieron una reunión, por cierto, donde no acudió el PRI. Así es. Y con el secretario de Gobernación, PAN y PRD acordaron que le entran al análisis de la reforma energética antes, en un periodo extraordinario, le entran a la reforma política, pero ojo, en el periodo limitada porque solamente van a tratar las cuestiones que se vieron en el adendum, que tiene que ver con delitos electorales, con reforma política del Distrito Federal, pero las grandes reformas como segunda vuelta, como reelección legislativa, eso no se va a ver en este periodo extraordinario, se va a ver posteriormente, de tal manera que hay una primera concesión limitada, luego le entran a la reforma energética para luego terminar con la reforma. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Así han actuado los partidos políticos, sobre todo, bueno, los tres tienen sus intereses perfectamente bien establecidos, ¿sí? Cada quien con cada cual, cada quien sus intereses. Y el PAN y el PRD han estado amedrentando al PRI y al presidente con el pacto por México. Pues es que la única forma que tienen es la fuerza que tienen. El presidente no podría lograr ninguna reforma con el PRI, con el PRD y el PAN fuera. O sea, no podría, no tendría cabida, pues. Este México es otro. Este México ya está caminando hacia un nuevo sendero, ¿sí? De democracia. Por lo tanto, yo lo que tú me dices, Enrique, es que están bueno, lo vamos a tratar, sí, pero también vamos a medio tratar la energética y la hacendaria. Pero mira, eso es, la coyuntura política es parte de las negociaciones obligadas que se tienen que dar. Claro, por supuesto. Digo, en una mesa de diálogo buscas el equilibrio, ¿no? Y en una mesa de negociaciones, pues también cedes y aprietas, ¿no? Claro. De manera que equilibradamente obtenga cada quien lo que está planteando. Claro. Y en este caso los partidos políticos, pues sin la desproporción del equilibrio, porque saben que tampoco les conviene apretar tanto, finalmente si el gobierno le dice, pues no, y aunque el partido político diga, pues no le entro, pues no le entres. Pues, no, las formas de cómo... ya no es tan fácil esa postura, ¿eh? Sí, Mira, sinceramente, el asunto aterriza en la aprobación de una ley. Y para lograr la aprobación de una ley es convencer a los diputados. Hay diputados de una misma bancada
que al final te sorprenden haciendo un voto contrario. Sí, y pero- aunque después... Pero eso sucedió siempre en épocas pasadas, recientemente pasadas todavía, pero mira, ya no. Depende de mucho Mira, de quién gobierne. Mira, por eso. No. Es que el que gobierne Aquí- tiene que aquí, tomar en cuenta por el nuevo estatus democrático por del eso, país y sí. de los partidos políticos. Bueno, si así lo quiere fomentar. Ah, no, es que tiene que hacerlo. Por eso, no es que tenga. Convengamos. Sí, O sea, cómo no, cómo no. está buscando la apertura. Es que lo Pero hace. si no Con- quisiera, convengamos una finalmente cosa. si no quisiera, Si no la se reforma logra. política deja satisfecho al Partido Acción Nacional, puede Con el PRI hacer las reformas. y el PAN sacar Las la reformas. la siguiente reforma. Así es. Sí. Sí, claro. En ese sentido, y coincide mucho el PAN, el PAN que es el primero en presentar su reforma. Bueno, me gustaría decirles que la reforma que presenta el PAN tiene un antecedente muy importante. Y la referencia de su iniciativa, de su propuesta de iniciativa, está en la expropiación petrolera. Coincide con la propuesta que hace Cuauhtémoc Cárdenas a nombre del PRD. Interesante. Porque habla además de las reformas que ya hubieron en su oportunidad, por ejemplo, en 1939, el constituyente permanente del 39 no prohibió la participación del sector privado en la actividad petrolera, pese a que el presidente Lázaro Cárdenas reconoció la necesidad del apoyo de particulares para poder continuar con la exploración y el transporte de los hidrocarburos. Es decir, no había la tecnología y etcétera, como lo hay ahora. Pero partiendo de ese antecedente histórico, Adolfo López Mateos, que es la última reforma, deja abierta la posibilidad, aunque ya se hace una reforma más concreta, diciendo sí, pero deberá contratarse bajo las condiciones de ley que imperen. Ese apartado es el que está en discusión ahorita y es la coyuntura que para el PRD, las tres alas que andan por ahí, Morena con su actitud diferente a la propuesta de las izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas, con la propuesta sensata de lo que propuso su padre, y otra parte del PRD, donde están los chuchos, donde está Jesús Zambrano, que hacen una propuesta más equilibrada, pero como tú dices, anteponiendo también su interés, ¿no? No queremos reformas constitucionales, o por lo menos no queremos que trastoquen el beneficio de la nación o la propiedad de la nación, ¿no? Pues, lo cierto es de que es una discusión en las que hay muchos tabúes y muchos dogmas, ¿no? Por un lado, la izquierda que dice no a la privatización ni nada que suene como eso, no a las reformas constitucionales. Por otro lado, la derecha diciendo hay que privatizar como si el mercado fuera la solución mágica de todo, que no lo es. Claro, pues es una posición Que no lo es, ¿no? pragmática de así los es, economistas. pero interesante resulta para la discusión la posición moderada de Cuauhtémoc, como lo afirmas, porque Cuauhtémoc hace mención de que es importante la participación de la iniciativa privada en lo que tiene que ver con las funciones de Pemex. Esto en voz de Cuauhtémoc Cárdenas es verdaderamente sorprendente. Rompe ahí un tabú de la izquierda que se instala en la posición cómoda de nada de inversión privada en petróleos mexicanos. Y bueno, hay quienes discuten con justa razón, bueno, el petróleo no pareciera de los mexicanos, pareciera de Pemex. Sí, Exactamente. el pragmatismo perredista ha venido aflojando un poco, ¿sí? Y no solo por gracias a Cuauhtémoc, sino también habría que darle su crédito a los chuchos. Los chuchos lucharon internamente y se apropiaron del PRD. Le quitaron el PRD, se lo quitaron a esas corrientes pragmáticas como la de Andrés Manuel, la de Ebrard, inclusive hasta del mismo Cuauhtémoc en un momento, ¿sí? Y empezaron ellos a armar un entramado de negociación. Y gracias a esas negociaciones se llegó al Pacto por México. Cuando la izquierda se dio cuenta, ya estaba el PRD dentro del pacto. Y empezaron a negociar. Y los resultados se fueron dando, ¿sí? Ese pragmatismo está cambiando, vaya, ¿sí? Y yo hoy precisamente un caricaturista de la jornada, ¿cómo se llama? Higuera, Rocha, Magú, Fisgón.
Uno de ellos va a presentar su libro hoy en México y su título es La están haciendo mucho de Pemex. Sí. El fisgo es Es el bastante sí. probable que Y sea. entonces ese es el problema, que la están haciendo mucho de Pemex, cuando sí, efectivamente la reforma. Estamos hablando de millones de pobres y millones de la clase media se está empobreciendo. Y México no tiene dinero. Y los grandes recursos del petróleo que deberían servir para la cuestión social Eso se lo dice están yendo, Cuauhtémoc. así es, se están yendo, ¿sí? A los bolsillos de las grandes empresas, se están yendo a los bolsillos a las arcas nacionales para hacer otras cuestiones, pero no para la cuestión social de México. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso yo no veo reforma política, reforma energética y reforma hacendaria sin reforma política. Es decir, yo no creo que el PRD y el PAN, que tienen en este momento tienen la gran oportunidad de ejercer, ¿sí?, presión sobre el Estado mexicano, sobre el gobierno, para hacer la gran reforma, tienen que hacer la gran reforma política. Pues miren el sarcasmo del momento político. Digo el sarcasmo porque hoy, con esa apertura democrática de la que dices y de la que tú también compartes el criterio de más apertura en la participación de los partidos, ¿no? Bueno, pues ahora que hay más participación de fuerzas políticas en el país, en 1941 se da un episodio como este, pero sin tantos partidos políticos. Y digo el sarcasmo, porque para entonces, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se proponen reformas, y le llamaron reformas estructurales, para precisamente Pemex tuviera más apertura. Y de eso, dentro de estas reformas, hubo una reforma constitucional al artículo 6. Por aquí tengo el texto y me van a permitir leerlo. Y dice, el artículo 6, la nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo en la siguiente forma. 1. Por trabajos que realice el gobierno a través de su órgano correspondiente. 2. Por conducto de las instituciones públicas petroleras que al efecto cree la ley. Y, ojo, en 1941. 3. Mediante contratos con particulares o sociedades. Es decir, desde entonces, Manuel Ávila Camacho, el presidente, fija las reglas de cuál es la iniciativa privada que podría ser invitada a explorar y a explotar el petróleo a cargo del gobierno federal como el órgano rector. Que eso es precisamente lo que propone Peña Nieto, que ha venido insistiendo. Los hidrocarburos son de la nación. La renta petrolera es la única a la que hay que permitirle la apertura para la exploración y explotación. Pero lo mismo que dices, que las plataformas están paradas, que no hay... Pero esas frases siempre se han venido repitiendo a lo largo de la historia del petróleo mexicano. Sí, pero estamos hablando de una cuestión legislativa, estamos hablando de una reforma de ley. Por eso, pero cada discurso político en los aniversarios de Cárdenas y todo, es la misma. Si me permite, yo... Sí. Creo que efectivamente los partidos están en la posición de sacar el mejor provecho a la reforma política antes que a la reforma energética. Sin embargo, también es cierto, y habrá que tomarlo en consideración, que los tres principales partidos políticos de este país coinciden en que Pemex y Comisión Federal de Electricidad no pueden quedar como están. Y hay datos muy simples que revelan la gravedad de lo que viene. Por ejemplo, Pemex estaba considerada la mejor sexta empresa del mundo por su rentabilidad en el 2000. ¿Sí? 2 años después estaba en el lugar 11, en el 11º lugar. Es decir, la caída de Pemex como una empresa... Hoy está en el 14. Bueno, así de grave es la situación. Es decir, Pemex es la cereza del pastel, la joya de la corona, pero su deterioro es muy grande, su proyección a futuro es terrible. Tiene una planta de trabajadores que está a punto de jubilarse, que va a provocar un gasto en el presupuesto, un hueco en el presupuesto, que si no se hace algo no van a poder cubrirlo. Pero por eso, precisamente la caída de petróleo mexicano se debe a la corrupción. ¿Cuántas maniobras de corrupción no hemos sabido de petróleos mexicanos? ¿Sí? O de la Comisión Federal de Electricidad.
¿Cuántos funcionarios no hemos sabido que viajan en aviones, en helicópteros, que compran aviones, compran helicópteros? Pero eso ya ¿sí? no puede continuar así. Ya no. Eso es lo que te digo, esa es la gran reforma. Pues, ¿qué les parece ¿sí? si vemos? Tenemos por ahí imágenes de la propuesta del PAN, de su propuesta de reforma energética que hizo en la Comisión Permanente, y está muy interesante, porque vamos a estas imágenes y de ahí vamos a ver el por qué, el antecedente histórico y el por qué se viene esta rebatinga entre lo que dices la reforma electoral y la otra, la reforma hacendaria, ¿no? Sí. Adelante, pues, vamos con estas imágenes. Ratifico la trascendencia de lo que está sucediendo hoy con las bancadas del Partido Acción Nacional, que de manera contundente han construido y firmado una iniciativa de gran calado, digna de la visión y de la doctrina de nuestro Partido Acción Nacional. Quiero reconocer que alrededor de 100 diputados de nuestras bancadas ya han firmado esta iniciativa y más de 32 senadores ya la han firmado. Como ustedes saben, es una iniciativa de reforma constitucional que requiere 2/3 partes. En este momento yo identifico una voluntad de entrarle a este debate con respeto, con objetividad, y confío en que pueda haber una reforma energética próxima, y reitero que hemos anticipado a la discusión de esta reforma una reforma electoral para poder cumplir el orden, el calendario que nos fijamos internamente los partidos para ir cumpliendo los compromisos. Por eso, avanzando en este terreno de una reforma electoral, confío en que sí pueda aprobarse en este año una reforma energética como la que plantea Acción Nacional. Pues ahí está lo que plantea el PAN de lo medular, pero yo quisiera rescatar de la propuesta que hace el PAN algo muy interesante que tú además ya lo acabas de comentar. Ellos proponen que hay que arreglar muchas cosas, entre ellos lo fundamental, el Consejo de Administración, donde no debe tener participación el sindicato. ¿Y por qué? Por ese antecedente de corrupción y malos manejos. Pero piden que haya un órgano rector ahí de un consejo de administración con una participación casi autónoma, podríamos decir. No, sí propone la autonomía, efectivamente. ¿No? Entonces, el PRD en contraparte dice, no, de ninguna manera. Son los recursos de la nación y obviamente que el Estado debe ser el órgano rector y no debe ser un órgano autónomo. No, y no hay que olvidarse que los resabios del cardenismo todavía están en el PRD. El cardenismo, el perredismo no se ha podido quitar al cardenismo de encima, como una corriente ideológica, si tú quieres ahora, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Sin embargo, el hijo de Lázaro Cárdenas se ha mostrado más fácil para hacer los cambios que los otros, ¿sí? Entonces, aquí el problema es, fíjate que yo, y sí lo quiero que señalar, es que, por ejemplo, El País, el diario español, ha escrito algo así que se llama, dice que los partidos mexicanos están velando armas para una batalla decisiva para el futuro de México, la reforma energética. El debate que tiene una fuerte carga emocional por ser Pemex, un símbolo de la identidad nacional desde la expropiación petrolera, ¿sí?, ha atraído a los partidos políticos a una posición verdaderamente increíble que el presidente Peña Nieto no ha podido sacar adelante. Es un reto, ¿no? Quisiera subrayar este hecho. Los dos partidos que han estado en el poder federal, como cabeza del poder federal, que es el PRI y el Partido Acción Nacional, los dos promueven el ingreso de la iniciativa privada, de la inversión privada, no solo a Pemex, habrá que decirlo, sino también a Comisión Federal de Electricidad. Y curiosamente, el único partido que no ha ocupado el gobierno federal se opone a esto. Fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia? PAN y PRI proponen abrir la inversión privada a Pemex para poder seguir teniendo el porcentaje tan grande de lo que produce Pemex a su favor para su presupuesto federal. En cambio, el PRD dice, no, lo que le quitan de ganancia a Pemex es demasiado.
Basta sí, con que le así es. quitemos menos para que la empresa tenga viabilidad futura. Es en parte la discusión de fondo, es decir, los que plantean Claro. no le quitemos tanto ganancia Así a es. Pemex, le dejemos ganancia para que tenga futuro. Para que sobreviva para que como sobreviva. organismo. Sí, pero los que ya tuvieron el poder, que saben lo que es restarle a su presupuesto lo que actualmente se le quita a Pemex, dicen no, es preferible abrirlo a la inversión privada. Claro. Bueno, pues tenemos reacciones también del PRI porque Emilio Gamboa Patrón se esperó en el momento adecuado para ver qué armas portaban los demás y adelantó, bueno, la próxima semana ya viene al Senado la iniciativa que enviará el presidente de la República. Sí, sí. Y Miguel Barbosa del PRD pues también dijo, sí, bueno, pues Que aquí vengan, la ¿no? esperamos. Sí, hay que Vamos a ver, analizarla. primero queremos Y ver lo peor de todo qué es que, proponen, y lo peor ¿no? de todo es que tampoco se está tomando en cuenta la reacción de la izquierda recalcitrante que viene con manifestaciones en todo el país. Ese es otro proceso. Que Sí. por lo pronto empiezan el 8 de septiembre, Así no es. el 1 de septiembre, que hay un debate ahí en el DF. Pues vamos a ver la reacción, ¿no? del PRI y de Gamboa y de Miguel Barbosa. Vamos a estas imágenes. Y la nuestra, que se presentará al día siguiente del gobierno federal, son los elementos para el debate. Los instrumentos para nosotros sigue siendo un referéndum al país. Es un tema de la nación, no es un tema de acuerdo de las direcciones partidarias. Y empezar a ver en qué hay coincidencias, cuáles son las diferencias y empezar a debatir abiertamente con los panistas y con los perredistas. Yo invito a los perredistas a que se sienten en la mesa de la discusión para sacar una reforma que ayude a generar empleos, a darle mayor productividad, mayor autonomía a Pemex. Pues ahí está parte de lo que ya empieza también el PRI, no en plan contestatario, sino pareciera en plan moderador. Pues sí, yo creo que esa va a ser su circunstancia. ¿Verdad? Los dos extremos No se conocen, todavía los tres partidos no han echado sus barajas Los a la cuatro mesa. jugadores no han echado sus barajas a la mesa. Están jugando un póker cerrado, ¿sí? Y el croupier todavía no dice cuánto va a dar. Mira, el PAN ya presentó, ya sabe que tiene, Es dice, el más para él abierto. tiene su as. Pero no sabemos qué trae PRD, no sabemos qué trae el PRI, qué trae el presidente, ¿sí? Todavía no hay. Bueno, y aquí, Y ¿quién aquí- dice, como veo doy? No ¿Eh? hay, no hay. No, el croupier es la sociedad, lo que se está armando. Por ejemplo, dice Zambrano, si no hay una equidad en las reformas, vamos a despertar al México bronco, que no se debe de despertar. Estamos hablando de las circunstancias de los recalcitrantes de Andrés Manuel. Ahí empezó ya otra vez a reconformarse la situación del EZLN, ¿sí? Chiapas, por ejemplo, ya empezó a haber movimientos muy importantes. Hoy amaneció prácticamente bloqueado Chiapas, sus carreteras, hubo muchas broncas. La zona petrolera. La zona petrolera y la zona turistera. ¿no? ¿Sí? Y entonces, eso es lo que no se puede despertar. Porque el pobre siempre reacciona con alguien que le habla de su pobreza y sus necesidades de reclamar. Y eso siempre lo hacen lo hace la izquierda esta programática, ¿no? Pues mire, lo que plantean los priistas, que además finalmente va a tener que convencer en la sensatez de la viabilidad de la inyección de recursos privados, es de que cada pozo en aguas profundas, explorado y explotado para la succión de crudo y transformación de gas natural, arroja la módica suma de 5,000 millones de dólares. Y dice Marco Antonio Bernal, priista de la Comisión de Energéticos de San Lázaro, pues hay que hacer varios pozos, pero nosotros no lo podemos hacer, hay que contratar. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad de que todos den el rendimiento. Ahora sí que como los pozos artesianos, ¿no? Los pozos de agua. Te la vas jugando a ver si es para consumo, apta para consumo, ¿no? Y así creo yo que ha de ser con los pozos en las aguas profundas, te la vas jugando a ver, te la vas rifando a ver si va a haber petróleo, ¿no? Hay una
variable de la reforma energética que ya se menciona y se toma en consideración, a ver hasta dónde se va a poder avanzar en eso. Y que tiene que ver con la explotación de los petróleos, que es la ecología. Ya no se puede ignorar. Ya el cambio climático está tan encima de nosotros, tan presente en nuestra actualidad, que todo esto representa, la explotación de nuevos pozos petroleros representa consecuencias a la ecología importantes. Ya se habla de que parte del recurso, una parte importante del recurso de las ganancias de Pemex debe de destinarse a intentar combatir los defectos, los daños a la ecología. Pues ya que hablas de ecología, es muy interesante que Arturo Escobar Rivega, que es el coordinador del Verde Ecologista en el Congreso, pues también ya dio la cara, ¿no? Y dijo, estamos de acuerdo con casi todo lo que dice el PAN. Nos parece una buena propuesta. Como el niño que pedía la palabra Sí. después de su compañero, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el anterior que, Sí. que habló. Y ¿Tú dice, qué opinas, Pepito? Ah, igual que igual, ¿no? igual. Pues bueno, hablando de la propuesta que hace el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas coincide. No, coinciden algunos puntos, ¿No? por supuesto. Bueno, Tampoco el PAN está echado por la borda a decir, o privatizamos todo, no hay reforma. No se lo sacó de la manga como mago, ¿no? no, Hay no. un antecedente. Sí, y además, porque además esto de la reforma energética va para largo. El PRD ya anunció que en septiembre, del 25 de septiembre, del 1 de agosto al 25 de septiembre, se van a realizar mesas, consultas en todo el país. ¿Sí? Y a partir de ahí, y ellos esperan que participe 1,5 millones de mexicanos en este asunto, y a partir de ahí ellos van a tomar una... Lo interesante de todo esto es de que estas dos reformas que vienen, que es la energética y la hacendaria, son temas técnicos verdaderamente complicados, que traducidos al lenguaje de la población permiten muchas trampas. Así es. Una consulta de esta naturaleza a la población, pues... Es que por eso nada más hay dos. Hay una pregunta en el aspecto energético. ¿Se nacionaliza? Os digo, si se privatiza o no se privatiza, todos van a decir no. Y en la hacendaria, ¿sube el IVA o no sube el IVA? No. Pero eso, A eso se reducen. Pero- ¿Por qué? Digo, en el aspecto social. es una trampa. Hay mucha trampa, por supuesto. a mí se me hace más un plan con maña, Pues sí, todo es plan porque con lo va a maña. llevar a cabo Morena. Y El recordemos, que hace la pregunta hace la respuesta. hace la respuesta. Y recordemos que Morena Pues quiere, no, eso es lo que estaba diciendo este señor. recordemos que Morena quiere conformarse como partido político. Y entonces necesita avalarse con firmas. Claro. Y la gente no está acudiendo sola a sus mesas de afiliación. Esta consulta le cae como anillo al Pero dedo. es que yo lo Es que una te quería coyuntura decir que es le cae bien. el que era el consultor político de Andrés Manuel, se me ve el nombre, es un italiano, ¿sí? Que ahora está revelando todo lo que hizo Andrés Aunque no Manuel. sea Berlusconi. El Cavalieri. No, el Cavalieri ya ahorita ya anda bocabajeado allá en Italia. Y dice, es que cuando hacíamos las encuestas, el que hacía las preguntas era él. Decía, esto vamos a preguntar. Sí, porque el que hace las preguntas ya tiene la respuesta. Y pónganle ¿no? la respuesta, ¿no? Y Bueno, eso, pues, eso ¿qué es lo les, que dice el que era el consultor de Andrés Manuel. Vaya ahí. Para qué que les- veas qué cómo les es. parece si vemos qué es lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas en este vaivén de la reforma energética? Está muy interesante, ¿eh? Vamos Bien, pues a unas antes de que imágenes. nos come el tiempo. Antes de que nos coma el tiempo. Ya vamos rayando el sol con el tiempo, pero bueno, vamos a abusar ahora de ustedes que nos han regalado su atención. Vamos a ampliar un poquito más de tiempo porque está muy interesante este tema. Vamos pues con lo que Cuauhtémoc Cárdenas propone. Ahí tenemos imágenes. Primero, que se concediera la autonomía de gestión y presupuestal de Pemex, el que no existe ninguna necesidad de reformas constitucionales, hay que reformar algunas leyes secundarias para que Pemex pueda operar como una empresa productiva, como una entidad productiva cualquiera, en las mismas reglas en que lo hacen las grandes empresas nacionales. Y esto permitiría, sin duda, reactivar la industria petrolera, que impactara favorablemente en el crecimiento económico del país y contribuyera de manera muy decisiva a la industrialización. Bueno, pues ahí está el hijo del Tata, Sí. haciendo sus propuestas también interesantes. Y obvio que tiene que poner en alto el nombre del padre, ¿no? Porque él fue el que expropió el petróleo,
¿no? Bueno, él trae una carga de heredad muy fuerte y que mientras esté con vida, bueno, pues va a defender la carrera de su padre, ¿sí? Y todo lo que al final a Cárdenas hay que reconocerle que gracias a él tenemos petróleos mexicanos no como lo tenemos ahora. No pensaba él que se fuera a corromper tanto como lo corrompieron, ¿sí? Los presidentes priistas y panistas, ¿no? Pues yo creo que este tema va a dar para mucho, ¿eh? Apenas Sí. va a empezar. Me llama la atención que sobre este tema, que de entrada los actores políticos dijeron hay que discutirlo sin dogmas y sin tabúes. Y lo que más he escuchado Son dogmas y tabúes. son dogmas y tabúes. Así es, sí. Bueno, veremos si se ponen de acuerdo. Muy bien. Por lo pronto yo creo que haremos 2, 3 programas más de esto porque va a haber mucho, como tú dices, ¿sí? La consulta del PRD, el jaloneo en el PAN, a ver si finalmente, como dicen que ya llevan la mayoría para que ya firmaron la propuesta, a ver si al final se ponen de acuerdo. Y el PRI, como el gran espectador, ¿no? El anfitrión de la casa, pues a ver cómo atiende a los invitados. Por lo pronto, este ha sido el tema, el aperitivo del tema que vendrá muy fuerte en los próximos días y esperemos que usted también pueda estar informado a través de todos los medios a su disposición y nosotros ayudarle un poquito con el análisis y la opinión de Daniel Flores Meneses, Enrique Alfaro y su servidor. Yo soy Miguel Ángel Culebro y les deseo, como siempre, por favor, sean felices y muy buenas tardes, buen provecho. Coma sabroso. Aunque sea cochino. Aunque sea cochito. Advertencia. Tú y tu familia pueden estar en peligro de sufrir un secuestro virtual. Esto ocurre con llamadas de amenaza en las que el delincuente obliga a la víctima a mantenerse incomunicada. Es ahí cuando ataca y hace creer a los familiares que se trata de un secuestro real para así cobrar rescate. Si recibes una llamada desconocida con estas características, ignórala y denuncia al 066 y 089. La participación y la unidad nos hacen un estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos une. Él la maltrataba. Su hijo lo sabía. Su familia lo sabía. Su amiga también lo sabía. Sus vecinos lo sabían. Y nadie dijo nada. Si tú callas, también maltratas. Ante la violencia contra la mujer, denuncia. En Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Gobierno del Estado. Chiapas nos une.